Hola a todos y bienvenidos a Sabiduría de Vida. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto esencial para la comunicación, uno que puede transformar la forma en que las personas te ven y te tratan, inspirando respeto y admiración genuina. Sé que lo que voy a compartir puede parecer desafiante al principio y quizá un poco difícil de digerir, pero te prometo que si te quedas hasta el final, las piezas se encajarán y descubrirás una verdad poderosa. En nuestras relaciones, ya sea con nuestros hijos, parejas, socios, empleados o amigos, no se trata solo de ser condescendientes y flexibles sin límites. Absolutamente no. De hecho, es fundamental establecer reglas y límites claros desde el principio. Necesitas que los demás entiendan dónde están tus fronteras y que nunca deben cruzarlas. Si alguien las traspasa, debes ser firme, confrontarlos y asegurarte de que comprendan las serias consecuencias. Puede sonar duro, lo sé, pero es crucial. Primero, quiero que grabes esto en tu mente. Ser demasiado bueno con alguien durante mucho tiempo no significa que te corresponderán de la misma manera. Al contrario, a menudo solo conseguirás que su audacia crezca. Es la naturaleza humana. La gente puede ser ambiciosa y muchos tienden a pasarse de la raya con aquellos que son excesivamente amables. Piensa en esa amabilidad incondicional que a veces se da y cómo, lamentablemente, no siempre es valorada. Miren, en la vida real hay un sinfín de ejemplos. Piensen en alguna pareja famosa, digamos Juan y María. Todo el mundo conoce su historia, ¿verdad? Juan trataba a María con una dedicación y un amor infinitos. ¿Y cuál fue el resultado? A menudo, un amor tan incondicional no trae la reciprocidad esperada. En su lugar, solo se recibe más y más daño. Por supuesto, esto no significa que no debas amar, sino que debes amar con estrategia y método. Ser bueno con alguien también requiere un enfoque inteligente. Cuando eres demasiado bueno, corres el riesgo de lastimarte a ti mismo. ¿Por qué sucede esto? No es que la persona cambie de repente, sino que se establecen patrones de interacción. Y estos patrones no son premeditados. De hecho, son moldeados por quienes nos rodean. Compañeros, maestros, mamá, papá, abuelos. Un niño de 6 o 7 años, por ejemplo, muestra su esencia más pura y auténtica. No tienen conceptos de bien o mal, de belleza o fealdad. Aún no han aprendido a ser falsos. Solo expresan su naturaleza humana más primordial de la manera más genuina. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo de mi propia experiencia. Mi hijo, cuando estaba en primer grado de primaria, interactuaba de maneras completamente diferentes con su círculo cercano. Con su mejor amigo, era increíblemente generoso. Si teníamos algo delicioso en casa, él automáticamente se lo llevaba a su amigo. Pero cuando se trataba de su madre, era un tacaño total. ¿La razón? Su madre lo había consentido demasiado. Con ella se había acostumbrado a recibir sin tener que dar nada a cambio. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Con su madre, desarrolló el hábito de tomar sin corresponder. Pero con sus amigos era diferente. Tenía que compartir su comida, sus juguetes, para poder jugar con ellos. Si no correspondía, perdería a sus amigos. Así, aprendió que para recibir, primero tenía que dar. Tiene todo el sentido del mundo. Si eres una madre criando a tus hijos, seguramente ya sientes un escalofrío. Pero no te apresures, el drama apenas comienza. A continuación, veamos cómo era la relación de mi hijo conmigo. Para un maestro en el establecimiento de patrones de interacción como yo, lidiar con él era tan fácil como espantar una mosca. Delante de mí no se atrevía a cometer el más mínimo error. Era un estudiante ejemplar, un hijo cariñoso y respetuoso. Solo necesitaba una mirada mía, e inmediatamente se volvía obediente, respetuoso y dispuesto a compartirlo todo. ¿Por qué? Porque temía el castigo. Lo castigaba de forma psicológica, física y material. En nuestra relación, yo había grabado en él lecciones difíciles de olvidar. Por ejemplo, una vez se atrevió a contradecirme, y lo castigué así. Prohibido ver televisión durante 10 días, prohibido jugar con sus juguetes durante 10 días, prohibido jugar con amigos durante 10 días, solo quedarse en casa a hacer tareas. Físicamente, de pie durante 10 horas. Materialmente, prohibido comprar dulces o golosinas durante 10 días. Después de 2 castigos así, entendió que no podía cometer ningún error delante de su padre. Si lo hacía, las consecuencias serían graves. Así, en nuestra relación, desarrolló el hábito de que los errores se pagan caro.
Y para que yo lo tratara bien, primero él debía tratarme bien. Cada vez que castigaba a mi hijo, su abuela venía a defenderlo, diciendo que no debía castigar a un niño de esa manera y regañándome. Ella, por el contrario, consentía al nieto sin límites, comprándole toda clase de juguetes y dulces, cediendo a todos sus deseos. ¿El resultado? El niño no respetaba a su abuela en absoluto. A menudo la contradecía y le gritaba de forma grosera. Con el tiempo, la abuela se dio cuenta de que su enfoque no estaba funcionando, que la situación se había salido de control. Cuando yo intervenía con mi método, ya nadie interfería. La verdad es que, en todas las relaciones, entre esposos, socios, líderes y empleados, existen estos mismos patrones de interacción. La forma en que las personas a tu alrededor te tratan es, en realidad, un reflejo de lo que tú mismo has creado. ¿Cómo construimos patrones de interacción saludables? El primer principio fundamental para lograrlo es establecer límites claros. En las relaciones humanas no se trata de ceder en todo sin principios. Esa no es la mejor manera de proceder. De hecho, necesitas fijar reglas y límites bien definidos desde el principio, especialmente con tus hijos, tu pareja, tus socios, tus empleados, tus amigos. Debes dejarles muy claro cuáles son tus límites y que bajo ninguna circunstancia deben ser traspasados. Si alguien los viola, debes confrontarlo con firmeza y asegurarte de que asuman las consecuencias. ¿Por qué a las buenas personas no les suceden cosas buenas? Es porque has sido tan bueno que has perdido tus propios principios y límites. Incluso cuando la otra persona ha cruzado esas líneas, tú sigues intentando sonreír y soportarlo. Esto solo anima al otro a seguir aprovechándose, porque simplemente no tienen idea de cuánto te afecta o importa. No es su culpa, es tu culpa por no haberlos establecido. Como suelo decir, no puedes cuidar de tus hijos toda la vida. No permitas que desarrollen el hábito de ser atendidos constantemente. No puedes consentir a tu pareja para siempre. No dejes que desarrolle el hábito de ser mimada. Si le permites desarrollar ese hábito y luego ya no puedes mantenerlo, te aseguro que surgirán problemas. Permítanme contarles una historia que ocurrió muy cerca de mí. Tengo un amigo cuya esposa, al principio de su matrimonio, era excelente, de esas que son buenas esposas y madres ejemplares. Pero mi amigo la mimaba de una manera excesiva, casi increíble. Al principio, cuando íbamos a su casa a cenar, ella cocinaba. Él, voluntariamente, entraba a la cocina para ayudarla. Poco a poco, empezó a hacer más y más. Al principio, solo lavaba los cuchillos, preparaba ingredientes. Luego, él cocinaba 2 platos y ella otros 2. Con el tiempo, cuando íbamos a cenar, su esposa le decía directamente que entrara a la cocina a preparar la comida. Ella a veces salía al patio trasero solo para dar algunas indicaciones y luego regresaba. Finalmente, la esposa no hacía absolutamente nada. Mi amigo se encargaba de toda la comida y también de lavar los platos. Yo noté claramente un cambio en la personalidad de su esposa. Su comportamiento hacia él se volvió un tanto dependiente, mientras que mi amigo, cada vez que esto ocurría, solo sonreía sin confrontarla. Realmente era un buen esposo. En realidad, ambos tenían su parte de culpa. Si una persona quiere dar y la otra quiere recibir, no hay problema, siempre y cuando ambos estén felices. Pero el resultado, lamentablemente, no fue ese. Hace un tiempo, mi amigo me llamó, con la voz llena de una ira extrema, diciendo que había golpeado a su esposa y quería divorciarse. Me quedé helado. Le pregunté qué había pasado. Él me dijo: «Sabes, me casé con ella hace tantos años. Siempre la he consentido, la he amado. 10 años de matrimonio, y la he soportado durante 10 años. Lo que más detesto es cocinar, pero por ella, durante estos 10 años, he cocinado a diario. También llevo a los niños a la escuela y los recojo cada día. Y ella, su estado de ánimo ha empeorado cada vez más. Me regaña constantemente. Ya no pude aguantarlo más, así que la golpeé. Realmente no puedo soportar más a esta mujer». Le respondí: «Amigo, primero no discutas. ¿No crees que ella se ha convertido en lo que es hoy en gran parte por tu propia mano? ¿Ahora de qué te quejas? Si no podías aceptar cocinar, cuidar a los niños o que ella te regañara cuando recién empezaron a estar juntos, ¿por qué no lo dijiste entonces? Ahora que has aguantado 10 años, ¿recién ahora dices que no puedes más? ¿Por qué no te negaste desde el principio? Le diste 10 años para desarrollar esos hábitos y ahora quieres que cambie. ¿Cómo va a cambiar?
Y por si fuera poco, a tu edad, los niños ya son mayores. Si te divorcias, ¿qué pasará con ellos? Después de escucharme, él me dijo, ¿entonces qué hago ahora? Le contesté, pues sigue aguantando. Si has soportado 10 años, pues aguanta el resto de tu vida. En realidad, esta es la peor consecuencia de no tener límites claros. No se puede culpar a nadie más, solo puedes culparte a ti mismo. Por lo tanto, si ahora has establecido patrones de interacción fijos y duraderos con algunas personas a tu alrededor, te aconsejo que no los rompas precipitadamente. Considera si actualmente tienes la fuerza necesaria y si la otra persona realmente te necesita. Porque los patrones de interacción que se han formado durante mucho tiempo, si se intentan romper, seguramente provocarán una confrontación intensa. Por supuesto, si tienes suficiente ventaja y la otra persona no puede vivir sin ti, puedes romper este patrón de interacción. Pero ese proceso será definitivamente muy difícil. Necesitas prepararte mentalmente. Sin embargo, si no lo rompes y continúas manteniéndolo, debes considerar si puedes soportarlo. Porque cuanto más aguantas, peor se volverá la otra persona. ¿Verdad que cada vez será más doloroso? Si no puedes soportarlo y en una situación en la que tengas suficiente ventaja, te aconsejo que lo rompas pronto. Cuanto más tarde, más difícil será. En cuanto al segundo punto, hablemos de establecer puntos de anclaje dolorosos y puntos de anclaje placenteros. Especialmente la primera vez que ocurre algo que cruza tus límites, debes asegurarte de que la otra persona experimente un punto de anclaje doloroso. Esto es crucial. ¿Qué significa esto? Continuemos con una historia real. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo recién comenzamos nuestra relación, el patrón de interacción aún no se había formado. Fue un periodo de mucha lucha. Les aconsejo a todos, durante la etapa de noviazgo, que el hombre se esfuerce por ceder y ser indulgente con la chica, porque en esa etapa de noviazgo no tienes ninguna ventaja. Después del matrimonio, cuando tus ventajas se vuelven gradualmente mayores, necesitas ajustar el patrón de interacción en comparación con la etapa de noviazgo. Durante el noviazgo, estás a su alrededor cada día, y si ella a veces se enfada con rabietas de princesa o señorita, aún puedes consentirla. Esa es la atmósfera del amor. Después de casarse, el hombre necesita enfocarse en sus responsabilidades. Si la mujer sigue manteniendo el mismo patrón de interacción que en el noviazgo, enfadándose ocasionalmente como una princesa, esto no es realmente bueno para el hombre ni para la familia. Y a las mujeres, por favor, no me contradigan si quieren una vida feliz. Las mujeres deben entender que el noviazgo es una telenovela, mientras que el matrimonio es un documental. El noviazgo es solo una actuación de dos personas. El matrimonio es cuando se regresa a la realidad. Si no lo entienden, no importa, la vida y el tiempo demostrarán lo que digo. Por lo tanto, mujeres, si tienen alguna exigencia hacia los hombres, deben plantearla antes de casarse. Después del matrimonio es mucho más difícil. Por lo tanto, después de casarse, es necesario ajustar gradualmente el patrón de interacción entre tú y esa mujer. Por ejemplo, poco después de que mi esposa y yo nos casamos, una vez me pidió que cocinara. Yo sabía muy bien que si empezaba a cocinar, esta tarea se convertiría casi en mi responsabilidad y muchas más tareas domésticas recaerían sobre mí. No es que no quisiera hacer las tareas domésticas, pero mi carrera no me permitía dedicar tiempo a eso. Así que tuve que crearle un punto de inflexión doloroso y memorable sobre este asunto para que ella lo recordara para siempre. Por eso, le pedí a ella que cocinara, pero ella tampoco quiso. En ese momento, la batalla comenzó. Después, me enfadé muchísimo, perdí los estribos, incluso rompí un vaso, lo que hizo que la situación se volviera muy seria. Luego, le dije que estaba ocupado con el trabajo y no tenía tiempo para esas cosas. Si no puedes cocinar ni una sola comida, entonces no necesitamos estar juntos. Mañana tramitaré los papeles del divorcio. Ella respondió, pues divorciémonos. Este incidente causó un gran alboroto durante 2 días e incluso involucró a sus padres, quienes vinieron a mediar. Al final, ella se cansó y pensó que divorciarse solo por una comida era demasiado caro. Y con el tiempo y la energía consumidos en esos 2 días, ¿cuántas comidas se podrían haber cocinado? Finalmente, ella cedió, y cada vez fue ella quien cocinó. Después de un tiempo, esto se convirtió en un hábito. Durante los 10 años de matrimonio, excepto en ocasiones festivas, nunca he cocinado.
En esos días especiales, cociné por voluntad propia una vez, y ella se emocionó profundamente, elogiándome como un buen marido. Hoy tendremos una comida deliciosa. No lo escucharon mal, es la verdad, y ya no discutimos sobre quién cocinará. Esto se debe a que, con este incidente, le creé un punto de dolor profundo y arraigado en su mente. Y después de cada vez que ella terminaba de cocinar, siempre la elogiaba. ¡Qué rico está esto! Mi esposa cocina de maravilla. Esto generó un punto de placer para ella. Bajo el doble impacto de este punto de dolor y este punto de placer, establecimos un patrón de interacción fijo en este aspecto. Cocinar es su tarea. Y ella nunca se ha sentido desfavorecida, porque cocinar se ha convertido en un acto automático y una reacción natural para ella. Ahora, cada día investiga sobre gastronomía y nuestra relación es excelente. Entonces, si me preguntas si aquel enfado de hace 10 años fue real, te aseguro que no, fue un enfado estratégico. Lo que llamamos inteligencia emocional, EQ, no significa nunca enfadarse, sino saber enfadarse de manera estratégica. Puedes expresar tu enojo, pero no puedes hacerlo de forma indiscriminada. Una cosa es una acción estratégica y otra muy distinta es un acto insensato y sin pensar. Cuando te enfrentas a diferentes personas en distintas situaciones y ante diversos acontecimientos, necesitas emplear emociones diferentes. En el ámbito empresarial ocurre lo mismo. El líder de la empresa debe establecer patrones de interacción entre los socios y los gerentes deben crear dinámicas de interacción entre ellos y sus equipos. Si el patrón de interacción no se establece correctamente, los empleados o subordinados te manipularán fácilmente. El método más efectivo para crear un patrón de interacción entre socios es a través de las discusiones. Los socios que no discuten no pueden prosperar en los negocios, y cuanto antes discutan, mejor. ¿Por qué muchos amigos y familiares con buenas relaciones se separan después de emprender un negocio juntos? Porque al principio no discutieron, y más tarde las discusiones se volvieron incontrolables. No discutir desde el principio significa que alguien definitivamente está aguantando o reprimiéndose. Y las decisiones que no pasan por un debate son propensas a desviarse o equivocarse fácilmente. De hecho, educar a las personas y entrenar a los perros es similar. Si comprendes el espíritu de lo que te he compartido, verás su aplicación en muchos aspectos de la vida. Un día, compré un perrito y lo llamé Negrito. Lo llamaba y no venía. Lo llamaba de nuevo y seguía sin venir. ¿Qué podía hacer? Así que compré un trozo de costilla, lo sostuve y llamé a Negrito, e inmediatamente vino. Durante un mes entero, usé la costilla para llamarlo. Cada vez que llamaba a Negrito, él venía. Después de un mes, ya no sostenía la costilla. Llamaba a Negrito y él venía alegremente moviendo la cola. Pero descubrí que le gustaba tumbarse en la puerta, no en su cama. ¿Qué hacer? Entonces puse algunas ramas espinosas en la puerta. Cada vez que se acostaba allí, se pinchaba. También puse algunas costillas en su cama. Así, él mismo aprendió a no tumbarse más en la puerta, sino en su cama. Después, quité las ramas espinosas de la puerta y también las costillas de su cama, pero él seguía acostándose por iniciativa propia en su cama, sin tumbarse más en la puerta. Sin darme cuenta, había creado un patrón de interacción entre él y yo. ¿Lo habéis entendido? Recordad, el mejor momento para establecer un patrón de interacción es en el primer encuentro, porque en ese momento la otra persona aún no os entiende ni sabe cómo comunicarse con vosotros. El mejor momento para romper un patrón de interacción es cuando tenéis suficiente ventaja y la otra persona no puede vivir sin vosotros. Haz que no pueda vivir sin ti. Quien no puede vivir sin el otro, sufrirá. Si no puedes vivir sin ellos, sufrirás. Sin darme cuenta, había creado un patrón de interacción entre él y yo. ¿Lo habéis entendido? Recordad, el mejor momento para establecer un patrón de interacción es en el primer encuentro, porque en ese momento la otra persona aún no os entiende ni sabe cómo comunicarse con vosotros. El mejor momento para romper un patrón de interacción es cuando tenéis suficiente ventaja y la otra persona no puede vivir sin vosotros. Haz que no pueda vivir sin ti. Quien no puede vivir sin el otro, sufrirá. Si no puedes vivir sin ellos, sufrirás. Incluso entre padres e hijos, si sois capaces y sobresalientes, vuestros padres os admirarán y apoyarán aún más. La esencia de esta sociedad es que vuestra recompensa no se basa en el esfuerzo que ponéis, sino en la irreemplazabilidad de ese esfuerzo.
Debéis recordar, vuestro valor no es vuestro salario, sino vuestra irreemplazabilidad a los ojos de vuestro jefe. Solo si sois reemplazables, vuestro salario no podrá aumentar. Si en el matrimonio solo os basáis en la belleza y la apariencia física para atraer a vuestro marido, con el tiempo siempre aparecerá alguien más hermosa y también surgirá una tercera persona. Hay mujeres que, al enfrentarse a la infidelidad de su marido, no se limitan a llorar y armar un escándalo, sino que cuidan más de la familia y se cultivan a sí mismas. Hacen que el hogar esté ordenado, ellas mismas se vuelven más atractivas y los hijos se sienten queridos. Después de un tiempo, cuando la novedad del marido con la tercera persona pasa, al volver a casa y encontrar una familia feliz y cálida, no se atreve a abandonarla y finalmente regresa a su propio hogar. Por supuesto, algunos dirán, no puedo hacerlo, él es infiel y yo todavía tengo que atenderlo. En ese caso, primero debéis reflexionar sobre dónde radica vuestro problema y solo entonces decidir si quedaros o marcharos. Si en el matrimonio no tenéis esa cualidad de ser irreemplazables, volver a casaros no tendrá mucho sentido. Los mismos problemas volverán a surgir. En el mercado laboral hay demasiadas personas fácilmente reemplazables, por gente más joven, por máquinas, por nuevos sistemas. Un reconocido experto en el mercado laboral dijo una vez que los trabajadores deben hacerse 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿El trabajo que estoy haciendo puede ser realizado por una máquina? Pregunta número 2. ¿El trabajo que estoy haciendo puede ser subcontratado? ¿Outsourced? Pregunta número 3. ¿El trabajo que estoy haciendo tiene futuro o desarrollo? Las respuestas a estas preguntas pueden desanimaros, pero esa no es razón para no reflexionar sobre ellas, porque es mejor que os las preguntéis vosotros mismos a que la realidad os abofetee. Muchas veces daremos por sentado que nuestros ingresos están relacionados con nuestro nivel educativo o que nuestras habilidades están ligadas a nuestros logros pasados. Pero, en realidad, todas estas son grandes ideas erróneas. La cantidad de dinero que podemos ganar en esta vida, de hecho, no tiene relación alguna con nuestro nivel educativo, nuestras emociones o nuestros logros anteriores. Solo está relacionada con nuestra irreemplazabilidad. Cuando vuestro jefe decide cuánto pagaros, en su mente hay una balanza. En el lado izquierdo de la balanza está vuestro salario actual y en el lado derecho los beneficios que podéis aportar a la empresa en el momento presente. Atención, aquí hay 2 palabras clave. La primera es en el momento presente. No vuestras contribuciones de hace un año, ni vuestras contribuciones totales pasadas, sino vuestra aportación actual. La segunda palabra clave es beneficios, no cómo es vuestra relación personal, ni cuál es vuestra moralidad. Si ahora mismo ganáis, digamos 10.000 euros, pero otra persona puede hacer vuestro trabajo por 5.000, os reemplazaré. Aunque en el pasado tuviéramos una buena relación, aunque hayáis aportado 1.000.000 de euros a la empresa, lo siento, si vuestro valor en el momento actual es reemplazable, entonces el reemplazo es necesario. Esto es muy cruel pero absolutamente lógico. Demasiadas personas caen en esta gran falacia en el trabajo. Creen que sus contribuciones pasadas garantizan lo que deben recibir ahora. Cuando no lo obtienen, empiezan a quejarse, sintiendo que los demás les deben algo. En realidad, esto se debe a que no entienden las reglas de la sociedad. Recuerden esto, si la otra parte tiene una opción mejor, dejarte de lado es algo completamente normal. Culpas a los demás por no valorar los sentimientos, por no tener ética, y al final la tristeza y la ira que sientes solo demuestran tu inmadurez. Pensemos en un ejemplo. Todos usamos Nokia en algún momento, ¿verdad? Sentíamos cierto cariño por Nokia, ¿cierto? Pero cuando el iPhone apareció, ¿acaso no nos cambiamos al iPhone? Yo mismo, antes me encantaba Nokia, luego me pasé a Samsung, después a Huawei y ahora prefiero Xiaomi. ¿Me llamarías voluble por eso? Dicho de forma sencilla, si un empleado piensa en dejarte, pero no puede encontrar un trato o condiciones laborales mejores que las que le ofreces, naturalmente, haga lo que hagas, no se irá. Los clientes te abandonan, pero si no pueden encontrar un producto con un precio y un valor equivalente al tuyo, naturalmente regresarán por sí mismos y te pagarán. Así que entendamos esto claramente. Todos aquellos que te abandonan, te dejan o te hieren, sean empleados, clientes, pareja o socios, no tienen la culpa. Es el resultado natural de que no posees un valor irreemplazable. Excepto tú mismo, nadie en este mundo puede herirte realmente. Si eres reemplazable, tu vida estará destinada a la infelicidad.
Si eres irreemplazable, tu vida estará destinada a la felicidad. En los palacios, todas las concubinas eran heridas por el emperador. ¿Pero alguna concubina podía herir al emperador? No, porque el emperador era único a los ojos de todas las concubinas, mientras que todas ellas eran solo una más entre muchas a los ojos del emperador. En la vida real, entre tú y las personas que te rodean, ¿eres la concubina o el emperador? Si otros pueden reemplazarte fácilmente, tu presencia o ausencia no les significa ninguna pérdida. Pero si tú no los tienes, tu vida está completamente arruinada. Imagina lo aterradora que es esa gran pérdida. Muchos hombres usan el pretexto de «yo te mantengo» para transformar a las mujeres en concubinas inútiles, mientras ellos mismos progresan y se desarrollan cada día, convirtiéndose en emperadores cómodos y libres. En esta situación, la esposa no puede vivir sin él porque carece de habilidades para la vida. Quedarse juntos significa solo aguantar, perdiendo por completo la libertad espiritual. ¿Sabes por qué tu esposo tiene ese carácter callado o desobediente y aún así tienes que ceder, verdad? ¿Sabes por qué en la empresa hay personas talentosas que constantemente van en contra tuya y no puedes hacer nada al respecto, verdad? Porque ellos lo tienen muy claro. Sin ti vivirán bien, pero sin ellos tú no puedes jugar, o mejor dicho, no puedes funcionar. Entonces es natural que demuestren esa actitud. Es inevitable. En una familia, la persona que habla más alto en una discusión suele ser la que más contribuye al hogar. En una empresa, ¿quién es esa espina en el ojo que se atreve a desafiar al jefe? Es la persona indispensable de la compañía. Y esa persona, además, se queja a diario, se enfada y exige sus derechos. ¿No te parece que si te pones a ti mismo en una posición tan pasiva, te lo has ganado? Ya sea que gestiones un hogar o dirijas un equipo, no hay que darle más vueltas. El método más eficaz son estas 5 palabras. Estás despedido. Es sencillo, pero ¿te atreves a decirlo? ¿Y qué hacer cuando aún no tienes ese valor irreemplazable? El secreto está en la paciencia, en la adulación y en acumular ventajas rápidamente. Cuando no puedes valerte por ti mismo sin la otra persona, solo te queda la paciencia. Por ejemplo, en la historia china, Liu Bang en el banquete de Hongmen tuvo que ser paciente y someterse a Shang Yu para salvar su vida. En aquella fiesta, Liu Bang hizo todo lo posible por mostrar deferencia, y a pesar de ser atacado y reprendido varias veces por Shang Yu, Liu Bang siguió aguantando, se humilló e incluso ofreció casarse con la hija de Shang Yu. Esto hizo que Shang Yu pensara que Liu Bang era solo un siervo sin ambición ni dignidad, lo que finalmente le permitió a Liu Bang seguir con vida. Cuando gestionas un equipo, con las personas que tienen una gran ventaja, primero debes adularlas y luego derribarlas. Primero, paciencia, luego destrucción. Cuando tú mismo no tienes ventaja, necesitas ser paciente, adular y luego mejorar tus propias capacidades. Y lo más importante es que debes desarrollar a gente nueva, capacitar a nuevos talentos, para que aquellos que parecían irreemplazables se vuelvan reemplazables. Cuando la otra parte es reemplazable y tú eres irreemplazable, entonces ya no necesitas ser paciente. Es el momento de enfrentarlos con determinación. ¿Cómo lograr ser irreemplazable? Número 1. Competencia abrumadora. Recuerdo cuando trabajaba como vendedor en una empresa. Cada mes era consistentemente el mejor. Naturalmente, mi jefe siempre me daba un trato preferencial. ¿Por qué? Porque yo generaba la mitad de las ventas de la compañía. Mientras otros empleados tenían 4 días libres al mes, yo podía tomarme 8. ¿Cómo logré desarrollar una capacidad de venta tan potente? Sencillo. Cuando recién entré, mientras los demás tomaban sus 4 días de descanso mensuales, yo no me tomaba ni uno solo. Durante medio año, trabajé sin descanso. Otros hacían turnos de mañana o tarde. Yo trabajaba de sol a sol. El resultado fue que tenía el mayor contacto con clientes y, por ende, el mayor número de ventas. Mi capacidad y experiencia acumuladas se volvieron, de forma natural, las más sólidas. Número 2. Recursos abrumadores. Dedica el tiempo que tal vez pensabas para el afecto a generar recursos. Una vez que los tengas, el afecto llegará de forma natural. Sí, lo sé, puede sonar crudo, pero es una verdad innegable, te guste o no.
Yo, por ejemplo, estoy siempre ocupado con mi trabajo y mis conferencias por todo el país. Rara vez estoy en casa y tengo poco tiempo para mi hijo. Generalmente, su madre es quien lo cuida. Sin embargo, hace unos días, en un trabajo de redacción donde tenía que escribir sobre un familiar, él me eligió a mí. Puso: «Mi padre me quiere mucho». Me sorprendí al leerlo. ¿Por qué no escribió sobre su madre, quien obviamente le dedica mucho más amor y tiempo? La razón se volvió clara. Él sabe que todos sus juguetes y caprichos vienen de mí. Número 3. Percepción abrumadora. La percepción es, en esencia, cómo interpretas y ves cada cosa. Piensen en esto. 2 monos se pelean encarnizadamente por un plátano, mientras, a su lado, alguien recoge un diamante y se marcha tranquilamente. No es que los monos no pudieran tomar el diamante, sino que, desde su perspectiva, el plátano siempre fue más valioso que la gema. La mayoría de las personas se quedan en la superficie de las cosas, sin ver la verdad subyacente. Por ejemplo, muchos se enfocan únicamente en el aspecto emocional de una relación, pero la verdad es que el sentimiento es solo la fachada. Las relaciones de interés que se construyen detrás son la verdadera realidad. ¿Recuerdan la época de la pandemia? ¿Por qué se dispararon las tasas de divorcio? ¿Fue acaso una explosión de problemas emocionales? La cruda verdad es que la pandemia empobreció a muchos hombres. La falta de recursos desveló la verdadera naturaleza de muchas uniones. ¿Cómo podemos entonces elevar nuestra percepción? Primero, mediante la experiencia práctica. Segundo, dejándonos guiar por personas sabias. Tercero, a través de un aprendizaje de alta calidad. Al final, la competencia más crucial entre los seres humanos es la competencia de la percepción. El nivel de tu percepción determinará la clase de vida que llevas y el tipo de riqueza que logras acumular. Espero que estas reflexiones te hayan sido profundamente útiles para mejorar tu vida. Recuerda que en Sabiduría de Vida estamos comprometidos a ofrecerte herramientas para tu crecimiento personal. Si este contenido te ha resonado y te ha parecido valioso, te agradecería enormemente que le dieras me gusta, te suscribieras a nuestro canal y lo compartieras con aquellos a quienes crees que podría beneficiar. Y no olvides dejar tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos. Hasta la próxima en Sabiduría de Vida.